salario de la iglesia? Sí, a la verdad sí, así es, porque la palabra de Dios nos enseña en la primera carta a Timoteo, en el capítulo número 5, versículo 17 y 18, dice la palabra de Dios así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrán bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Cuando la palabra de Dios menciona aquí, no vamos a encontrar la palabra pastor, porque cuando nosotros encontramos la palabra pastor en la Biblia, primeramente se refería a aquellos que pastoreaban las ovejas, los rebaños de ovejas en el antiguo tiempo de Israel. Entonces, acá, en la primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo está utilizando la palabra anciano. El anciano acá no es aquel adulto de canas blancas, ¿verdad?, de cabellos blancos, que es símbolo de vejez, de edad avanzada, sino que está utilizando la palabra ancianos refiriéndose a personas que tienen ahora sabiduría, conocimiento y en especial el conocimiento de Dios. Y utiliza la palabra anciano refiriéndose a aquellos que ahora servimos como pastores, a los delegados de las iglesias, a los líderes encargados de las iglesias. A esto le llama ancianos. Y por eso dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, ante la pregunta que me hace, ¿puede un pastor recibir salario de su iglesia? Sí, es permitido, es bíblico y es correcto. Ahora bien, dentro de las denominaciones o iglesias que existen sobre la faz de la tierra, existen dos formas de compensar el trabajo de un anciano. Una de las formas es que en algunas iglesias donde se recogen ofrendas y diezmos, los diezmos van dirigidos a bendecir la vida de un pastor, ya que un pastor es alguien que ha dejado su trabajo para servir a tiempo completo a Dios. En otras iglesias lo que sucede es esto: diezmos y ofrendas se recogen en un mismo depósito, van a un mismo lugar, y de ahí es donde al pastor no se le dan los diezmos, sino que a él, de diezmos y ofrendas, a él se le hace una ofrenda pastoral que podemos ya entre paréntesis llamar salario. Esa sería la respuesta, es bíblica y es permitida. Gracias. ¿Cuál sería el principal obstáculo que enfrenta usted como pastor al tratar de conseguir el crecimiento de su iglesia? Uno de los principales obstáculos que tenemos cuando pretendemos alcanzar y obtener un mayor crecimiento en la iglesia, en primer lugar, el crecimiento de la iglesia no se busca con propósitos materiales o ambiciosos para obtener dinero o materialismo. Los propósitos de Dios es que las personas vengan al conocimiento de Cristo, al conocimiento de su palabra, y a través de ello procedan a un verdadero arrepentimiento, porque la labor de trabajar en una iglesia con las personas, con los miembros de la iglesia, en buscar un crecimiento, no es simplemente por llenar una iglesia, no es simplemente por tener números y cantidades, sino que la misión y la labor a la que hemos sido encomendados es a que esas vidas, esas almas, esas personas experimenten un cambio de vida y sean, como dice la Biblia, nueva criatura. Ahora, el obstáculo que experimentamos es variable. En primer lugar, así como existe Dios, también existe un ser perverso, malvado, que entre comillas se le conoce como Satanás. Él tiene discípulos, personas que se oponen al avance de la obra de Dios, y así como los cristianos en las iglesias oramos, clamamos, también los discípulos del adversario
Ellos oponen resistencia porque también ayunan y oran, los hijos de las tinieblas. Aparte de eso, humanamente también existe un obstáculo muy grande que a veces surge como lo conocido como falsos, malos testimonios, sería la palabra. Donde hay malos testimonios, ahí hay oposición, hay obstáculos, porque la gente empieza a tomar esos malos ejemplos y a decir, para ser como X persona, mejor no voy a la iglesia. Es uno de los mayores obstáculos que a veces se experimenta. Gracias. ¿Como pastoras? Sinceramente, dentro del conocimiento bíblico que tenemos, prácticamente la Biblia dice en Efesios capítulo 4, voy a buscarlo rápidamente, Efesios capítulo 4, dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros, etcétera, etcétera. Dice aquí la palabra de Dios en Efesios 4:11, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, y Él mismo constituyó, estamos encontrando acá un lenguaje en la gramática que va dirigido a hombres. Y no vamos a encontrar en la Biblia la palabra pastor. En primer lugar, no aparece la palabra pastora. Por lo tanto, espero que esto no se malentienda como un término machista en ningún momento, sino que nos estamos pegando a la palabra. Entonces, la palabra pastora no aparece. Él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No vamos a encontrar la palabra pastora en la Biblia, porque a quien se le llama pastora, ella es un miembro más de la iglesia, es la esposa del pastor. Por lo tanto, no es un ministerio. Sin embargo, hay muchas mujeres que son muy excelentes en la predicación, en la evangelización, y que en ellas se ven muchas características y cualidades, y se ve que Dios las usa en gran manera, porque Dios no hace excepciones de personas. Sin embargo, la palabra pastora no aparece, el ministerio de pastora no existe en la Biblia. Ahora, no descartamos que en la Biblia hay muchas mujeres muy notables. Por ejemplo, cuando hablamos en la Biblia se habla de una pareja llamada Priscila y Aquila. Esta pareja eran predicadores, sin embargo no eran pastores, ellos eran predicadores. Una mujer puede predicar el evangelio, sí lo puede predicar, pero lo que no encontramos en ella es la palabra pastora. Por lo tanto, ante la pregunta que fue, ¿deberían las mujeres servir como pastoras? Sinceramente, le repito, no existe ese ministerio, al menos yo no lo he encontrado, que la palabra pastora esté ahí. Conocemos como pastora a la esposa del pastor. En todo caso, el llamado al ministerio fue el pastor, que a veces estos ministerios se complementan con la ayuda idónea que la esposa proporciona, pero me quedaría hasta ahí diciéndole, las mujeres hacen un buen papel en las iglesias, ellas trabajan muy excelentes, son muy entregadas, son excelentes predicando el evangelio, pero no encontramos la palabra pastor. ¿Deben usar las mujeres cristianas el que llamamos velo? Oh, ok. El velo realmente, pues, recordemos esto, la Biblia, que fue escrita hace muchos años, en más de en mucho tiempo, la Biblia es un libro que ha sido escrito primeramente basado en una cultura como es la cultura hebrea, la cultura judía, los israelitas. ¿Y qué es lo que sucede acá? En esta cultura judía e israelita, Medio Oriente, las personas utilizan lo que conocemos como velo.
Pero el velo es diferente a la mantelina que acá se utiliza en muchas iglesias. El velo pretendía desde la cabeza cubrir, de ser posible, hasta la planta de los pies. Era algo demasiado largo y el propósito era cubrir completamente no solo la cabeza de la mujer, sino parte de su rostro, sus orejas, y el velo es mucho más grande que una mantelina, que es lo que vemos en las iglesias. Ahora, eso es cultura, y es la cultura del Medio Oriente. En Israel hablamos de musulmanes, hablamos de países orientales, del Medio Oriente, perdón, donde estamos viendo esta clase de cultura y costumbres en las personas. Ahora recordemos, nosotros somos iglesia, no prácticamente judíos, y por lo tanto en algunas iglesias se utiliza la mantelina, no el velo. Aquí quizás se le llame velo, pero en realidad lo que aquí se utiliza es una mantelina. Y en primer lugar es cuestión de, llamémoslo, de reglamentos internos de las iglesias. Ustedes van a notar que hay un tipo de iglesia que utiliza la mantelina, pero también van a notar otro tipo de iglesia evangélica que no utiliza la mantelina, porque son aspectos prácticamente internos de una iglesia. Que sea pecado esto, que esto nos condene o no, en ningún momento. La salvación de una persona no depende si la utiliza o no la utiliza. Por lo tanto, aquí sería no una imposición de parte de su servidor de decirle si se debe usar o no se debe usar, sino que es en base a los reglamentos que las iglesias tienen internos en sus congregaciones. Como le expliqué hace un momento, hay dos tipos de costumbres o de culturas internas dentro de una iglesia. Entonces, ahí pues lo dejo yo al criterio del miembro y de la iglesia en la cual se congrega. ¿Cree que existen profetas en la iglesia de hoy en día? Aquí ante esta pregunta existen, ¿cómo le podría explicar? Existen dos circunstancias. La primera, existe el don de profecía, el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia, el don de discernimiento del espíritu. Existen los dones del espíritu. Según la primera carta a los Corintios, existen los dones del espíritu. Pero también, por otro lado, tenemos que hacer la diferencia, porque existe el ministerio de profeta, como lo vimos anteriormente en Efesios, cuando dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. El ministerio de profeta existe, con la única diferencia que el profeta, de hecho, es un hombre, es un ministerio y es dado a un hombre. Este hombre que llamemos profeta tiene que tener una cobertura eclesiástica. En pocas palabras, tiene que pertenecer a una iglesia, tener esa cobertura, y su ministerio es un ministerio, llamémoslo de esta manera, itinerante, lo cual significa que es un ministerio ambulante, y él lleva la palabra que Dios le da a diferentes lugares de las congregaciones a las cuales él pertenece, dentro de la misma línea de congregaciones a las cuales él pertenece. Sin embargo, sí existe el ministerio de profeta, pero por otro lado, en nuestras iglesias locales muchas veces encontramos que alguien habla una palabra de parte de Dios, a lo cual entre comillas le llamamos profecía, pero eso es prácticamente la manifestación de los dones del Espíritu. Por lo tanto, la pregunta me dijo: ¿existen profetas en la iglesia de hoy? Sí, existen, con la única diferencia que también hay un desfasamiento en esto y una circunstancia donde se ha venido a tergiversar
esto. El verdadero, cuando nosotros vamos a la Biblia y encontramos a los verdaderos profetas que existieron, principalmente en el Antiguo Testamento, eran hombres que llevaban un mensaje de Dios, y el mensaje muchas veces era una palabra de juicio, era una palabra que iba a transformar la vida de aquellas personas que estaban en malos pasos. Por ejemplo, tenemos al profeta Jonás, que Dios envía a una ciudad llamada Nínive, y el mensaje que Jonás llevaba no era un mensaje de prosperidad, no era un mensaje de ustedes van a tener mucho dinero si ustedes hacen esto, no, sino que el mensaje de Jonás era: de aquí a 40 días Nínive sería destruido. ¿Cuál sería el propósito al enviar Dios a ese profeta? Simple y sencillamente lo que Dios deseaba era el arrepentimiento de las personas. Por eso el mensaje del profeta era un mensaje duro. Y la mayoría de profetas que nosotros vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, eran personas despreciadas, repudiadas y rechazadas, porque la palabra que llevaban no era una palabra que motivaría a las personas, sino que las llevaría a hacer un estado de conciencia en cuanto a sus pecados. Es por eso que los profetas de hoy en la actualidad habría que pesarlos, si realmente son profetas de Dios o están haciendo las cosas a su conveniencia. Pero sí existe el ministerio de profeta, y me atrevería a decirle con toda certeza, son contados. Para usted, ¿cuál es el valor principal de tener a la iglesia como familia? La unidad, el compañerismo, son valores que hemos estado perdiendo hoy en día en la sociedad. En la sociedad actual que vivimos, estamos socialmente derrumbados, caídos. Uno, por la corrupción. Dos, la falta de valores que se viven hoy en día. Los principios y valores se han perdido. Ahora, cuando estamos viendo a la iglesia como una familia, porque en realidad somos una familia, nos llamamos hermanos, y una de las razones es esta: mantener la unidad, mantener el compañerismo. Y eso es bíblico, porque en el antiguo tiempo se ayudaban mutuamente los unos con los otros, y eso es un gran valor: la unidad, el compañerismo, cooperar los unos con los otros, ayudarnos mutuamente en los momentos difíciles. Y ese es uno de las grandes bendiciones que Dios permite al ser una iglesia. Bueno, solamente agradecer por respondernos estas preguntas. Muchas gracias. Ok, estamos a la orden. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga.